Quiero que usen en esta mañana su imaginación, un poquito. Imaginen conmigo una mujer judía del siglo primero. Su nombre es Miriam. Se llama Miriam. Imagínense, colóquense en los zapatos de Miriam, o imagínense que ustedes son un israelita del siglo primero. Y quiero que imaginen que Miriam llega al templo un día en la mañana. Sus manos no están vacías, sus manos están cansadas, ha trabajado, ha pecado también, y sus manos están llenas de un par de animales y unos cereales. Ella viene a presentar ofrendas, a presentar sacrificios, y no es que ella haya pecado abiertamente en contra de la ley de Dios, que sea una rebelde, pero sabe lo que nadie más sabe. Ella ha dicho palabras con dureza, hay envidia en su corazón, muchas veces ora de manera repetitiva sin realmente tener el corazón en la oración misma y en Dios mismo, y tiene resentimiento guardado allí en su corazón. Al siguiente día es el día de la expiación. ¿Saben qué es el día de la expiación? No, el único día del año en el que el sumo sacerdote entraba al lugar más profundo del templo, lo que se llama el lugar santísimo, donde de manera presencial, por así decirlo, está la presencia de Dios en medio de todo el pueblo. Allí nadie puede entrar, solamente el sacerdote una vez al año entra, para regar sangre por todo lado, para presentar sacrificios. Y Miriam, en ese día de la expiación, está fuera del templo, y no está fuera del templo porque sea rebelde, sino porque ese es su lugar, ella no podía entrar. A lo lejos mira el humo subir, el humo del incienso, siente el aroma de los animales muertos a lo largo de los días, escucha el sonido de los animales que están a punto de ser sacrificados. Ella ya conoce cómo es el sistema. Todos los días, cada semana, ella viene con animales, ella viene con cereales, ella viene a los sacerdotes presentan los sacrificios. Y ella sabe cuál es la preparación de los sacerdotes. Ella lo ha visto en otros años, y ella ha visto sacerdotes pasar a lo largo de su vida. Cuando era una niña, ella conoció a un sacerdote que murió mientras era niña. Cuando era adolescente, vio a otro que envejeció y fue reemplazado. Y otro ya envejeció más y es el que está entrando en ese día allá adentro, en lugar de ella. Todos han entrado al mismo lugar con sangre de animales, pero no han permanecido, y cada año es la misma historia. Y cuando el sacerdote atraviesa ese lugar, Miriam no siente paz. Y colóquense ustedes en los zapatos. El sumo sacerdote está allí. Ha habido ocasiones en las cuales sacerdotes han muerto al entrar allí, porque está la presencia misma de Dios. Y Miriam está nerviosa. Su corazón se acelera, sus manos sudan. Y se dice a sí misma: si el sacrificio es aceptado, voy a tener alivio. Sin embargo, un sinsabor le recuerda que ese alivio no va a durar mucho. Al otro día, la siguiente semana, va a estar otra vez ella ahí. Y al otro año va a estar otro sacerdote allí. De repente, el silencio y la incomodidad, por así decirlo, se rompe. Sale el sacerdote y todos empiezan a celebrar. Todo el mundo parece que el sacrificio fue aceptado, pero ella sabe algo que nadie anuncia: mañana va a volver a pecar, mañana va a tener que volver a presentar sacrificios, el próximo año va a volver a estar afuera del templo. Ella está cerca del templo, pero lejos de Dios, y no hay verdadero descanso. Es con este sistema, hermanos, que se escribe el libro, la epístola a los Hebreos. Más o menos con este sistema, con esa imagen de judíos cristianos del primer siglo. Leamos la palabra del Señor. Dice Hebreos 6:19 en adelante: tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre.
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia, y luego también rey de Salem, esto es rey de paz, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, en este caso aquí es Abraham, es bendecido por el mayor, Melquisedec. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor, refiriéndose a Jesús, descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos, porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esa es la palabra del Señor, hermanos, gloriosa. Antes de adentrarnos en el texto, quiero que recuerden y nos situemos un poquito en el contexto de Hebreos, y es que la carta a los Hebreos es en muchos sentidos un sermón largo. Bueno, no sé qué tan largo, 13 capítulos, seguramente un sermón más largo de lo que va a ser este sermón. Un sermón dirigido a judíos cristianos del primer siglo. Eran creyentes que estaban cansados, que estaban siendo tentados a volver al judaísmo, a ese sistema que conocía Miriam, a regresar a lo visible, a lo conocido. Y el autor de los Hebreos lo que hace a lo largo de todo este sermón o de esta epístola es de una manera constante decirles: no regresen atrás, perseveren en Jesucristo. ¿Y cómo lo hace?
¿Qué les dice a ellos? ¿Cómo los motiva? Básicamente a lo largo de toda la carta les muestra una y otra vez que Jesús es superior a lo que ellos conocen. Jesús es el mejor revelación que los profetas que ellos conocían. Es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Jesús da verdadero reposo. Y aquí, desde el capítulo 4 más o menos hasta el capítulo 10, que incluye la sección que leímos, está diciendo Jesús es el verdadero y mejor sacerdote. Y con eso es que los motiva a perseverar. Y básicamente el mensaje central que creo que está en este texto es, él le está diciendo a sus oyentes y yo a ustedes, hermanos, vivan con la esperanza de tener un sacerdote perfecto. Vive con la esperanza de tener un sacerdote perfecto. Si ustedes quieren salir de aquí entendiendo este texto más o menos a grandes rasgos, tienen que recordar que el autor, y este es mi bosquejo, el autor muestra por un lado que el sacerdocio de Jesús es perfecto, al menos en 3 maneras. El sacerdocio de Jesús es superior, es eterno, es suficiente, y todo esto produce una sola cosa, y es una esperanza mejor. Y esos son los 2 puntos. El sacerdocio de Jesús es perfecto y el sacerdocio de Jesús trae una mejor esperanza. Y quiero que meditemos en primer lugar cómo el autor de Hebreos está presentando que el sacerdocio de Jesús es perfecto. Al menos en 3 maneras lo presenta. Podrían haber más, hermanos, pero quiero resaltar a la luz del texto, a través del capítulo 7, cómo se ve esto. Por un lado, en primer lugar, el sacerdocio de Jesús es superior. ¿Superior a qué? A todo sacerdocio que existía hasta el momento. Para demostrar, el autor de Hebreos, para demostrar la superioridad del sacerdocio de Jesús, lo que hace es introducir a un personaje extraño. Para muchos de nosotros, para los oyentes de hoy en día, pero que era muy significativo para el judío del primer siglo. ¿Saben a quién me refiero? A Melquisedec, muy bien. Melquisedec, un personaje muy enigmático. Hoy en día muchos tienen una fascinación toda extraña por eso, pero no voy a entrar en detalles, hermanos. Eso lo pueden buscar en YouTube. No me interesa. Lo que resalta el autor de Hebreos es que Melquisedec aparece muy brevemente por allá en Génesis 14. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Y después de Génesis 14 no aparece más en la narrativa bíblica. Hay un par de ocasiones en las cuales se menciona un juramento de que vendría un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale todo eso? Es un suceso muy enigmático para muchos, Génesis 14. Melquisedec no es levita, es decir, todavía no existe ni siquiera Israel, pero es un sacerdote. No es descendiente de Aarón, pero se menciona como un sacerdote y un rey. No pertenece al sistema sacerdotal que Miriam y los judíos conocen. Sin embargo, Abraham, que es el padre del pueblo de Israel, de ahí en adelante, que vendría más adelante, se inclina ante él y le da el diezmo. Y Melquisedec lo bendice. Es muy extraño. Para nosotros suena como, ¿qué está pasando allí? Pero el punto del autor de Hebreos es muy contundente y está demostrando algo. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 7. Dice allí, y sin discusión alguna, es decir, el autor de Hebreos presenta todo esto a Melquisedec para decir esto, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, Abraham en Génesis 14 es bendecido por Melquisedec. Y el autor de Hebreos está diciendo, eso quiere decir que Melquisedec es mayor que Abraham. Está diciendo simbólicamente, Abraham al dar los diezmos de lo que sucedió allí, del botín de la guerra en ese momento, simbólicamente Leví, que descendía de Abraham, está reconociendo la superioridad de ese sacerdote, Melquisedec. Y no quiero asumir nada, hermanos, sé que incluso aquí hay niños, déjenme explicarles lo que está haciendo el autor de Hebreos un poquito más detallado. Al inicio del culto leímos Éxodo 29. Los que no estuvieron, se lo perdieron. Pero en sus casas pueden leer Éxodo 29, 28, 29. Y allí vemos cómo Dios establece que de todo el pueblo de Israel, una de las tribus iba a servir como sacerdotes, especialmente los hijos de Aarón, de la tribu de Leví.
Ellos eran los únicos que podían presentarse ante Dios, y lo leímos ahorita en Éxodo 29. Ellos eran los únicos que podían presentar sacrificios por el pecado. Ellos eran los únicos que podían entrar como tal al templo. El pueblo no podía. O sea, si usted era un israelita del primer siglo, y si esto era el templo, ninguno de nosotros estaría aquí. Solamente los hijos de Aarón, de Leví. Nadie podía tener una cercanía real, por así decirlo, a la presencia de Dios mismo. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví, hijos de Aarón. Y de manera incluso más especial, solamente una vez al año, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, sino el sumo sacerdote podía entrar al lugar más santo donde estaba la presencia de Dios. Y esto era clave para los oyentes de Hebreos y para nosotros, hermanos. Si el sacerdocio levítico hubiera sido suficiente, no habría necesidad de otro sacerdote. Y el autor de Hebreos dice, sí había necesidad de otro sacerdote. Miren lo que dice el versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, y aquí perfección no se refiere a perfección moral, sino realmente cumplir con el propósito por el cual existe el sacerdocio, y es perdonar pecados, limpiar la conciencia, dar nueva vida. Eso no lo podía hacer el sacerdocio levítico. Y por eso el autor de Hebreos dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base se recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Si este sacerdocio de Aarón, de Leví, pudiera traer esa perfección, no habría necesidad de otro tipo de sacerdocio. Y es lo que repite una y otra vez el autor de Hebreos. Miren lo que dice el versículo 19. Dice, pues la ley nada hizo perfecto. ¿Recuerdan a Miriam? Ella, semana a semana, mes tras mes, presentaba sacrificios, se acercaba a las afueras del templo, pero nunca podía tener realmente una cercanía a Dios. La ley no hizo nada perfecto. Todo eso, ¿saben por qué tenemos tanto del Antiguo Testamento y se repite tanto del tabernáculo, del templo, de los sacerdotes? Detalles que a nosotros nos parecen tan irrelevantes, hermanos, es para que nosotros nos demos una idea del sacerdocio perfecto. Miriam sabía por experiencia que la ley nada hace perfecto. Y cada sacrificio que presentaba, de alguna manera era una prueba de debilidad. De que todo estaba imperfecto, que hacía falta algo. Jesús, en cambio, dice el autor de Hebreos, no viene del linaje de Aarón, no depende de una genealogía, no entra por un mandato humano, no entra por la ley de que los levitas iban a ser los sacerdotes, sino por un sacerdocio mayor, que es el de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, Dios en el Salmo 110 y en otros pasajes había jurado, y por eso el autor de Hebreos lo menciona en el versículo 21, en el versículo 17, había jurado Dios, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y todos se preguntaban, ¿quién va a ser ese? Y aquí el autor de Hebreos dice, ese es Jesús. Su sacerdocio no es una mejora del antiguo sistema, es un sistema completamente superior, que sobrepasa. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué implica eso? Bueno, entonces, por un lado el sacerdocio de Jesús es superior, pero también es eterno. Todo esto muestra la perfección, es eterno. Y esto lo vemos de los versículos 15 al 25. El autor de Hebreos no solamente nos dice, bueno, sí es superior, es como el orden de Melquisedec, que no viene de una descendencia y demás, sino que el punto aquí, hermanos, es que el sacerdocio de Jesús no tiene fin, permanece para siempre. Miren lo que dice el versículo 16. Dice que ha llegado a hacerlo, este sacerdote ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Piensen en cómo los sacerdotes, como cualquiera de nosotros aquí, nacían, se preparaban, servían, envejecían, morían y eran reemplazados. Miriam podía señalar, yo conocí a Julanito, los sacerdotes
de mi infancia, de mi adolescencia, pero ya pasaron. Ella sabía que el hombre que entraba a ese lugar ese día, al lugar santísimo, no iba a estar allá para siempre. Entraba un día y salía, y si tenía suerte, por así decirlo, entraba el siguiente año. Pero Jesús, hermanos, no envejece. Jesús no muere, no es reemplazado. Jesús no falla ni abdica. Es por eso que el texto una y otra vez, hermanos, y esto es enfático, repite que este sacerdocio es para siempre. Lo repite 7 veces en este texto que leímos, no sé si se dieron cuenta. Versículo 20, sumo sacerdote para siempre, del capítulo 6. Versículo 17 del capítulo 7, miren en sus Biblias, tú eres sacerdote para siempre. Versículo 21, tú eres sacerdote para siempre. Versículo 24, Jesús conserva un sacerdocio inmutable puesto que permanece para siempre. Versículo 25, Él es poderoso para salvar para siempre a los que se acercan por medio de Él. Versículo 27, dice, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre. Y el versículo 28 termina diciendo, Él es sacerdote, el Hijo es designado como sacerdote hecho perfecto para siempre. Hermanos, esto era lo que ansiaba cualquier judío. Y nosotros estamos tan acostumbrados a nuestro sistema de pensamiento que nosotros pensamos que no, pues uno se acerca a Dios y ya. Ya, yo solamente tengo que orar. Pero hermanos, nadie puede orar a Dios y acercarse a Dios sin un sacrificio y sin un sacerdote. Incluso hoy en día, nadie. Eso no es que en el Antiguo Testamento se necesitaban sacerdotes y ahora no. No, hoy todavía se necesita sacerdotes, solamente que no hay un sistema visible. Eso era lo que ansiaba cualquier judío del primer siglo y eso es lo que tenemos en Jesús. Y quiero que fijen su mirada en el versículo 25 y si pueden, hermanos, memoricen este pasaje a lo largo de este año. Dice que debido a todo eso, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Miren que no dice que Jesús es poderoso para salvar parcialmente o momentáneamente. Esa es una de las razones por las cuales como iglesia confesamos y creemos que la salvación no se pierde, porque la salvación no es algo que tú ganas y pierdes en base a tus méritos, sino que aquí, como aquí dice, Él vive perpetuamente, intercede por los suyos. Y por eso es poderoso para salvar para siempre, a los que se acercan a Dios por medio de Él. Mientras Miriam esperaba fuera del templo, sin saber si el sacerdote saldría con vida, nosotros tenemos a un sacerdote que está vivo, resucitado, entronizado, y hermanos, está intercediendo ahora mismo. Siempre. No sé cómo se sentirían ustedes si pudieran de alguna manera tener una experiencia sobrenatural, que no es necesaria, pero a fin de ilustración, si ustedes pudieran escuchar por un momento, un día en la mañana, a Jesús intercediendo por ustedes, al lado del cuarto donde ustedes están. No sé cómo nos sentiríamos nosotros, diríamos, uy, Jesús intercediendo por mí, por nombre. Si Jesús intercede por mí, estoy bien, estoy seguro. Mejor dicho, no importa lo que pase hoy, ya escuché a Jesús intercediendo por mí hoy. ¿Ven lo que está diciendo el texto, hermanos? Nuestra seguridad de salvación, de vida eterna, de vivir eternamente con Jesús, no depende de nuestra constancia, aunque produce constancia, sino de la permanencia de Cristo. Hermano, tu salvación no descansa en lo que hiciste ayer. Gloria a Dios por eso. Sino en lo que Jesús sigue haciendo hoy, intercediendo por los suyos. Es decir, nuestra salvación está tan segura como que Cristo vive eternamente.
Quiero dar unas aplicaciones más, hermanos, pero abordemos el tercer elemento que menciona el autor de Hebreos. Así que el sacerdocio de Jesús es perfecto. ¿De qué maneras? Es eterno, es superior y en tercer lugar es suficiente. Lo vemos en los últimos versículos 26 al 28 del capítulo 7. Aquí el autor llega al clímax. Leemos en el versículo 26: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Esto es conveniente, hermanos. No sé si aquí hay alguien que de alguna manera crea, y mi propósito es convencerlos de que no es así, pero todos aquí necesitamos un sacerdote. La pregunta es: ¿qué tipo de sacerdote? Aún más, todos aquí confían en algún sacerdote, sin importar si creen en Jesús o no. La pregunta es: ¿qué tipo de sacerdote? Y el autor de Hebreos aquí está diciendo: convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. No uno parecido a nosotros, no cualquier sacerdote, sino dice uno que es santo, versículo 26, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Ese es Jesús. Y luego la diferencia decisiva, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario presentar nosotros sacrificios, hermanos? Versículo 27, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Es decir, cualquier judío del primer siglo y antes traía animales. Imagínense ustedes, hermanos, ahorita que leímos Éxodo 29, eso no es una imagen bonita. El templo para muchos es lo que nosotros vemos en los sacrificios de India. No sé si han visto esos rituales y festivales que hacen en India, matando miles de animales, y cualquiera, hoy en día los animalistas y demás se levantan protestando. Eso era el templo, más o menos. Todos los días, mañana y tarde, matando animales, derramando sangre. Eso no es bonito, hermanos. Imagínense el olor. Cualquier judío del primer siglo y antes no podía separar el olor de animal muerto de la idea de acercarse al templo. El templo no olía a bonito. Y es interesante que todo, como leímos en Éxodo 29, siempre dice sacrificio, olor agradable a Dios. Se necesitaba de sangre y se necesita hoy mismo de sangre. Miriam esperaba un alivio temporal, pero Jesús trae redención completa y eterna para nosotros, hermanos. Jesús no es débil. Jesús no necesita de nuestra ayuda para presentar un sacrificio completo delante de Dios. Él es hecho perfecto para siempre, como termina el versículo 28. Y hermanos, si Cristo es nuestro sacerdote perfecto, entonces pienso en al menos 5 maneras en las que nuestro pensamiento, forma de actuar debería cambiar. Podrían haber más, pero meditando en esto pensaba: si tú tienes un sacerdote que es perfecto, hermano, no necesitas seguir castigándote por pecados que ya fueron perdonados. Hay una línea muy sutil entre tener un verdadero arrepentimiento y nosotros creer que por nosotros mismos, por nuestra penitencia, llamémosla así, necesitamos pagar por nuestro propio pecado. La culpa persistente no es humildad, hermanos. Un cristiano que iba siempre diciendo: miserable de mí, soy lo peor. ¿Qué tienes, hermano? Estoy devastado por mi pecado. Uno diría: uy, qué espiritual, hermano. Wow. Claro, todos los cristianos, entre más maduramos, más vemos nuestro pecado, pero el cristianismo no para allí. Tenemos un sumo sacerdote que es poderoso para salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él. Debemos vivir siempre arrepentidos, sí, pero no condenados. Porque si Jesucristo entró detrás del velo, no hay por qué nosotros deberíamos vivir con ese sentimiento, hermanos.
Y eso tiene implicaciones incluso más profundas, en pensar en cómo nuestros pecados son perdonados, cómo los pecados de nuestros hermanos son perdonados y deberíamos relacionarnos unos con otros. Pero en segundo lugar, hermanos, si tienes un sacerdote perfecto, y lo tienes si crees en Jesús, tu oración no es un medio para ver si Dios te acepta. Nosotros oramos porque ya fuimos aceptos en Cristo. Hermanos, cuando nosotros decimos al final de las oraciones en el nombre de Cristo, no es un cliché, no es una frase que tiene que estar al final de una oración. Es que estamos diciendo, nosotros nos acercamos a Dios por lo que Jesucristo hizo, no por lo que nosotros hemos hecho o hacemos. Tu acceso a Dios no depende de tu desempeño espiritual, hermano. Es por eso que ahorita lo vamos a ver, pero en la cena, algunos piensan que, no, esta semana me peleé con mi esposa, no voy a tomar la cena. ¿Qué estás diciendo cuando tomas esa actitud, hermano? Parece humilde, pero lo que estás diciendo es que tu acceso delante de Dios depende de si peleas o no de con tu esposa, y no del sacrificio y el sacerdocio perfecto y suficiente y eterno de Jesús. Nosotros podemos y debemos orar aun cuando nos sentimos indignos, porque tenemos un sumo sacerdote. Es como Miriam, si pudiera, se le abrieran las puertas y ella ahora puede no solamente entrar al patio, no solamente al lugar santo, sino puede entrar a donde está el mismo sacerdote. Eso es lo que hace Jesús, hermanos. Si tienes un sacerdote perfecto, en tercer lugar, hermanos, cuando corremos primero a personas, a rituales, a disciplinas espirituales o a nuestro desempeño para sentirnos bien con Dios, estamos actuando como si Cristo no fuera suficiente. Todos esos son medios. Nuestra disciplina espiritual es necesaria, nuestro buen testimonio es necesario, nuestro conocimiento bíblico debe ser fortalecido, nuestro tiempo en la iglesia debe ser valorado, pero nada de eso es nuestro sacerdote. Muchas veces, de maneras sutiles, caemos en un error parecido al que caen los católicos romanos. Pequé, voy a confesar delante de Dios mi pecado. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Arrégleselas. Hágase presentable por unos cuantos días para sentirse bien con Dios. No se atreva a acercarse a Dios sintiéndose de alguna manera acepto si no está arreglando su vida. Eso es lo que sutilmente a veces nos creemos, hermanos. Pero con todo el indigno que somos, tenemos un sacerdote que ha derramado sangre, su propia sangre, y podemos acercarnos confiadamente. Cuarto, hermanos, si tenemos un sacerdote perfecto como lo es Jesús, no luchamos y no batallamos contra el pecado para no ser rechazados. Porque Jesús ya nos hizo aceptos y adoptados. Nosotros batallamos contra el pecado, hermanos, porque lo que Jesús hizo ya es suficiente. No necesitamos agregarle nada al sacerdocio de Jesús, nada. Batallamos porque Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Y esto, hermanos, es lo que motiva nuestra verdadera obediencia. Algunos piensan que la culpa es lo que nos debe motivar a obedecer a Dios. Siéntete culpable. Mira lo que hiciste en el 2025. Y en base a eso, échale ganas este 2026. Eso no es un mensaje cristiano. El mensaje cristiano es: el 2025, a pesar de tu pecado, Jesús permaneció perpetuamente todo el 2025 intercediendo por ti. Y este año puedes seguir esforzándote y puedes esforzarte aún más para vivir en obediencia a Dios, para batallar contra tu pecado, porque ese mismo sacerdote sigue intercediendo por ti. De hecho, eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos, hermanos. El autor de Hebreos les está diciendo a estos judíos: perseveren, esfuércense. ¿Por qué? Porque tienen un sumo sacerdote que es perfecto, es eterno, es suficiente. Y hermanos, antes de terminar este punto, solo una aplicación más. Cuando nosotros sabemos que nuestro sacerdote es superior, perfecto, eterno, suficiente,
la ansiedad espiritual pierde su poder. Algunos cristianos viven con una ansiedad intentando mantener su salvación. Si Cristo ofreció un sacrificio perfecto, tú no necesitas mantener tu salvación. Tú necesitas es disfrutar y vivir conforme a esa salvación que Él ya te dio. ¿Por qué digo esto, hermanos? La autojustificación es agotadora, porque nunca termina. Si nosotros intentamos justificarnos semana a semana, o nos volvemos unos fariseos que nos creemos mejor que todos, o simplemente nos desmoronamos, hermanos. Es por eso que nosotros nos dolemos de nuestro pecado y echamos mano de la gracia de Dios y batallamos con la gratitud por el Salvador que tenemos. Es por eso que 1 de Juan 2:2 dice: si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermano, vive con la esperanza de tener un sacerdote perfecto. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y en segundo lugar, y de manera más corta, ¿y por qué más corta? Porque simplemente es como el principio y el final de lo que es el autor de Hebreos. Nos está mostrando la consecuencia lógica y lo que es consecuente con esta verdad. Si tenemos este sacerdote perfecto, superior, eterno, suficiente, tenemos una mejor esperanza. Y así es que comienza el texto. Miren lo que dice el versículo 19. Y así termina el texto. Inicia y termina con la misma idea. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Tenemos esperanza. Es lo que dice el autor de Hebreos. Y es lo mismo que dice en los versículos, en el capítulo 7, versículo 19. Miren lo que dice. 7:19 dice: pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Hermanos, esta esperanza de la que habla Hebreos no es un optimismo. Hoy en día hablamos de esperanza como de la noción de que algo podría llegar a pasar. Tengo la esperanza de que las cosas mejoren en Colombia económicamente hablando. Y pues eso es, uno no sabe si sí o no. Nosotros hablamos de la esperanza de esa manera, pero la esperanza en términos bíblicos y en Hebreos es una seguridad, es una certeza de que algo es de cierta manera. Y el autor de Hebreos dice: tenemos esta seguridad porque tenemos este perfecto sacerdote. Tenemos la seguridad de ¿qué? Miren lo que dice de nuevo el versículo 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra ¿hasta dónde? Hasta detrás del velo. Y el versículo 19 del capítulo 7, ¿qué dice? De nuevo, se introduce una mejor esperanza mediante la cual ¿qué? Nos acercamos a Dios. Es decir, hermano, la esperanza es la seguridad, la certeza de que podemos acercarnos a Dios confiadamente. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Jesucristo ya hizo. Y hermanos, esta esperanza es superior a todo lo que nosotros podemos imaginar. Piense por un momento. Cuando Dios instituyó que Aarón y sus descendientes fueran sacerdotes, ¿saben qué pasó unos días después? Que dos de los hijos de Aarón, dos de los que eran designados para ser sacerdotes, se acercaron a Dios y se presentaron como no debían y fueron incinerados. ¿Qué esperanza tendrían ustedes con un sacerdote así? Yo no sé ustedes, pero si yo hubiera estado allí, eso está en Levítico 10, si yo hubiera estado allí y vio Nadab y Abiú fueron incinerados y ellos eran mis sacerdotes, no. ¿Qué esperanza tengo yo? Es como si Familia Fiel eligiera un representante para un campeonato, un concurso de ajedrez a nivel mundial. Aquí que los adolescentes están con la afición del ajedrez. El nivel es el más alto, la exigencia no se compara. Solamente están los más experimentados y los mejores del mundo. Y en lugar de elegir a Juanfe, que es todo un duro en ajedrez, o a cualquiera de los adolescentes que es muy duro en ajedrez aquí, me escogieran a mí, que apenas sé cómo mover las fichas. ¿Qué esperanza tendrían ustedes de alguna victoria? Conmigo ninguna. Sin embargo, hermanos, el problema es que no importa quién fuera de aquí, no tendríamos esperanza con ninguno. Nadie podría ser un buen representante.
Con el sacerdocio todo el tiempo sucedía algo similar. Seres humanos pecadores, limitados, falibles, temporales, que morían, eran sacerdotes y se acercaban presentando sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Eso no traía ninguna esperanza y seguridad. Pero ahora con lo que hizo Jesús, hermanos, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Hermanos, imagínense como si fueran Miriam. Cada mañana nosotros nos acercamos de alguna manera al templo mismo y podemos pasar el velo mismo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y acceder a la misma presencia de Dios, y no tenemos que presentar ni una gota de sangre, porque Jesucristo ya lo hizo. Por eso podemos vivir con esperanza, hermanos. ¿De qué sirve esto, hermanos? Esto implica que, como vamos a cantar en un momento, Cristo es el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad. Cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y en la tristeza, cuando sufran el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá, dice el himno. Vivimos en un mundo de esperanzas frágiles. Esperanzas que dependen de si la economía fluctúa o no, si el salario sube o no, de la salud o de la enfermedad, de personas o circunstancias que varían, que son imperfectas, que decepcionan. Esperanzas que dependen de poderes políticos, de figuras políticas, del gobierno de turno. Hermanos, todo eso se mueve y falla y pasa. Pero el autor de Hebreos nos dice: tenemos un ancla. La esperanza es como un ancla. Un ancla es algo que echaban en medio de una tormenta desde un barco para que el barco no naufrague en medio de la tormenta y los vientos. Hermanos, esa esperanza nuestra tiene Jesús y es Jesucristo. Y si hay alguien aquí que no conoce de primera mano esa experiencia, mi invitación es que se acerque a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es poderoso para salvar a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. No por sus propios méritos, no con temor, no con sacrificios repetidos, sino con un reconocimiento de que necesito un sacerdote. Si tú hasta ahora has confiado en ti mismo como tu propio sacerdote, deja esa esperanza, porque no es una esperanza real. Hay una esperanza real en Jesucristo como sumo sacerdote. Así que, hermanos, esta esperanza no elimina la tormenta, sino que impide que nosotros seamos arrastrados por ellas. Es un ancla. Es la firmeza en cualquier circunstancia, hermanos. Es la firmeza ante nuestra tentación, nuestro pecado, las circunstancias y sufrimiento que pueda haber en el mundo. Tenemos esa esperanza perfecta en Jesucristo. Así que, hermanos, vivamos con la esperanza de tener un sumo sacerdote perfecto.